Ya vimos cómo Dios se levanta contra los dioses de Egipto y Él les demuestra que al pueblo egipcio que no existían esos dioses. Y al pueblo suyo que va a rescatar les enseña cuál va a ser el paso por el cual ellos van a venir a ser de esclavos, ahora gente comprometida hacia Él. Entonces vamos a ver el pacto de Moisés, el pacto mosaico. Cuando Dios comienza a unirse y hablarle a este pueblo para que sean suyos. Una vez Dios ha liberado al pueblo de Israel, Dios no los lleva directamente a la tierra prometida, sino que Dios los invita a venir al monte, los invita a venir a la presencia de Dios, los invita a venir al lugar que se convierte en el escenario donde el Dios eterno se quiere reunir con este pueblo que ha sido liberado y rescatado de la esclavitud. Es aquí donde en el monte Sinaí Dios desea formar un pacto con ellos. Y muchos lo conocen como el antiguo pacto, el pacto sinaítico. Es aquí donde el grupo de esclavos que ha sido redimido ahora es invitado a ser transformados de una comunidad esclava hacia una nación santa, de una nación que ha vivido bajo la esclavitud de dioses humanos para venir a ser gobernada ahora por Dios. Entonces Dios les va a ofrecer gracia, les va a invitar a un pacto que ellos son incapaces de cumplir y que van a necesitar la ayuda de Dios. Y es vital notar la secuencia de los eventos. El pacto mosaico no es legalismo, sino es la respuesta de la gracia que Dios ya extendió hacia ellos. Primero viene la sangre. Primero Dios los llama a que cubran sus vidas de la sangre. Él los rescata. Después Dios los invita a su presencia para que ellos reciban la ley. Primero nos damos cuenta que Dios rescata y después viene la instrucción. Ahora te voy a enseñar cómo vas a vivir frente a mí. Entonces Dios establece este principio desde introducir la ley. Éxodo 20, 2 y 3 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud. No tengas otros dioses aparte de mí. Ellos habían vivido en esclavitud en un mundo lleno de dioses. Ellos habían visto a los esclavizadores tener miles de dioses. Ahora Dios les está diciendo, yo te saqué de ahí, tú vivías en esclavitud y ahora te invito a una nueva vida, no tengas otros dioses. Entonces Dios llama a la obediencia. ¿Y cómo los va a llamar a la obediencia? Él les va a dar la ley, Él les va a dar los 10 mandamientos. Él les va a decir que como consecuencia de ser nueva gente renovada, ya no son esclavos, ahora ellos son llamados e invitados a vivir una nueva vida, no para obtener la gracia, sino como resultado de la gracia. Porque por gracia son salvos, ahora son invitados a vivir una nueva vida porque ya han sido salvados. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay dimensiones fundamentales en el pacto. En el pacto de Moisés, Dios opera a diferentes niveles y todos están diseñados para definir esta nueva existencia entre este pueblo y el Dios de pactos. Y lo primero que nos damos cuenta es que Dios va a trabajar de tres maneras. Va a trabajar de una manera relacional, va a buscar trabajar estableciendo una relación legal y una promesa de su presencia. Cuando Dios les dice relacionalmente, Dios establece una relación exclusiva y personal, los invita al monte Sinaí. Él desea revelar su gloria hacia ellos. El propósito de haber sido liberados es que Dios desea que ese pueblo esclavo ahora sea un pueblo rescatado y un pueblo santo, una nación santa. Él desea que se conviertan en un pueblo escogido y no solo de nombre, que ellos lo sepan. En Éxodo 19, versículos 5 al 6, dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Dios desea relacionarse con ellos, desea que sean sacerdotes, desean que sean una nación santa, no individuos santos, viviendo felices y contentos en una relación privada con Dios. No, una nación santa, una comunidad que vive en pos de la santidad que Dios les ha dado. Hay una dimensión del pacto legal. La ley les va a proporcionar reglas morales, reglas civiles, reglas ceremoniales para que ellos aprendan a vivir en todas las áreas de su vida cómo tienen que ellos relacionarse con Dios. Los 10 mandamientos va a ser el resumen de cómo ellos tienen que vivir, pero no solo son 10 mandamientos. Cuando abrimos el Antiguo Testamento, encontramos 613 mandamientos que ellos tienen que vivir. Los 10 mandamientos son el resumen de todas estas cosas que ellos tienen que hacer, que les va a permitir una nueva moralidad, una nueva cívica y una manera de adorar al Señor. Alguien lea Éxodos 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. La dimensión legal que Dios le da al pueblo es verdadera. Todo el pueblo ha dicho, sí, vamos a vivir y seguir las instrucciones de Dios para vivir en nuestra moralidad, en nuestra cívica como ciudad y en nuestra manera de adorarle al Señor. Vamos a oír todas sus leyes. Moisés viene y los rocía a todo el pueblo con sangre. ¿Se dan cuenta? Los bautizan con expersión. Solo les digo eso, ¿verdad? El que va a entender, que entienda, ¿verdad? Esta es la sangre del pacto que de acuerdo con esas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Dios está invitando una dimensión del pacto nueva a esa comunidad. Y ellos están diciendo, claro que sí, Señor. Entra y dirige mi vida, mi corazón, mis actitudes, mi familia. Dirige cómo voy a vivir en medio de este mundo. Y cuando yo te venga a adorar, no me permitas que yo decida cómo lo voy a hacer, sino que yo vaya a tu palabra y diga, oh, esa es la manera que el Señor ha determinado que yo le adore. Y ellos han dicho, claro que sí, Señor. Pero también hay una dimensión del pacto que es presencial. La meta suprema era que Dios ahora viniera a habitar en medio de ellos. Dios les estaba diciendo, ustedes ahora se tienen que santificar para que yo pueda venir en medio de ustedes. Por eso en Éxodos 25:8, Dios le dice a Moisés, diles que hagan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Antes eran esclavos. Antes se les había olvidado que ellos eran del pacto del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac y de Jacob. Ahora Dios les está diciendo, ahora que yo los he rescatado, yo quiero habitar en medio de ustedes. Y la gente dice, sí, Señor, te lo pedimos. Observen ese orden. Primero los rescata, les da gracia, primero los rescata, como dice Éxodo, en las alas del águila, luego les da la ley. ¿Cómo debería cambiar esto nuestra predicación, nuestra enseñanza, para invitar a la comunidad a ser obediente? Primero son llamados a dar gratitud por lo que el Señor ha hecho. Después son invitados a entrar a una vida de discipulado, de conocer más de lo que Dios está esperando de ellos. ¿Qué piensan? ¿Cómo deberíamos entonces utilizar estas historias, este libro de vida para animar a nuestro pueblo? A darse cuenta que no es acerca de cumplir reglas, es acerca de disfrutar la libertad que Dios nos da primeramente. ¿Qué piensan de estas dimensiones? ¿Qué chispas vienen a sus mentes? Inquietudes, ideas, ánimos, conexiones. ¿Cómo es que entre estas dimensiones, la relacional, legal y presencial, cómo es que se
nos lleva esto a Cristo, centralmente. Sí. Porque puedo ver como principalmente cuando la ley FIFA dice que es un ayo para llevarnos a Cristo, ¿no? Esa parte la puedo ver, pero en el caso de la parte presencial podría pensar en Emanuel, ¿no? Dios con nosotros. Pero ¿cómo es que en el Éxodo podemos ver eso y apuntar también a las personas en nuestra comunidad? Decirles, ¿saben qué? Esto es real de lo que Dios quiere para ustedes. Pero esto también debe llevarlos a Cristo. ¿Cómo lo haría en una predicación? Pues? Sí, y eso lo vamos a ver el sábado. Ese es el punto del sábado, ver cómo aplicamos ahora todo esto. Pero relacionalmente, el Señor dice, ustedes son míos y yo me tengo que ir y les voy a dar aún mejor al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les recuerde a ustedes mi palabra. Es ahí donde la relación de nosotros con el Señor Jesús nos da a su Espíritu Santo para que nos recuerde su ley, sus palabras, para que ahora nuestros pensamientos, nuestras oraciones, deseos, ya no sean los de nosotros, sino que sean los que a través de conocer su palabra, su Espíritu nos está trabajando. Legalmente es como ahora, como discípulos del Señor, somos llamados a vivir una nueva vida con el uniforme del reino al que le pertenecemos. ¿Y cuál es el uniforme del reino? Es la armadura de Cristo. Y si comenzamos a poner atención a todas esas piezas, el Señor nos llama a ser seguidores de Él que vienen a ser más y más como Él. Y los seguidores de Él van a vivir, por lo tanto, un nuevo estilo de vida. Con el yelmo, con el casco, con el yelmo, con el escudo, con la espada, con las sandalias, siempre preparados. De esa manera comienzas a ver que en el Nuevo Testamento se nos vuelve a repetir lo mismo. El Señor nos invita a relacionarse con nosotros relacionalmente, legalmente, va a afectar toda nuestra conducta y presencialmente, como lo has dicho, ahora somos el templo donde Él habita. Y de la misma manera, no para que seamos individuos, pero para que seamos un pueblo, una iglesia. No lo podemos hacer solo y tenemos que caminar como ovejitas juntos. Pero vamos a oír más el sábado. Así que ven. ¿Alguien más? ¿Otro pensamiento? Dígame. Pensando un poco lo que decía mi hermano, es como que el antiguo pacto es el pacto que tenía promesas, ¿no? Y todos los aspectos. He estado pensando, o sea, como en Cristo estas promesas son aún superiores, ¿no? Más, sí, sí. Si las sombras tenía bendición, como sí. dice la Escritura, ¿no? Cuanto más con la sustancia, ¿no? Las sombras tenía bendición, cuanto más la sustancia. Y creo que esa forma también nos apunta a Cristo, ¿no? Podemos ver aún mayor las promesas que hay en Cristo, ¿no? Si no escatimos ni a su propio, ¿cómo nos dará todas las cosas, ¿no? El libro de Efesios 1, ¿no? Tenemos toda bendición espiritual en Cristo, ¿no? En la sangre de un mejor pacto, que es Hebreos todos los que tratan, ¿no? Entonces, vemos esto y vemos la bendición de la sombra y la gloria, pero nos apunta a ver todavía más la belleza y la grandeza de un mejor pacto, que es la sustancia. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, no se impresionen de los milagros que he hecho, ustedes van a hacer cosas más grandes. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Señor continúa trabajando en nuestras vidas, continúa ayudándonos a menguar para Él incrementar. Él continúa trabajando presente en nuestras vidas. Mientras más palabra ponemos en nuestro corazón, más herramientas Él tiene para trabajar. ¿Alguien más? Ok, seguimos. Esto que aprendemos es importante para nuestras vidas porque nuestra identidad se define por lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha derramado su sangre a favor de nosotros. Nosotros también vivíamos como esclavos, incapaces de vencer los poderes que nos estaban abrumando. Nosotros no podíamos hacer nada. Pero el Señor dice, yo los he rescatado para que sean un tesoro especial. Esas es palabras de ánimo para nuestra comunidad cuando venimos a Éxodo. El Señor desea que sepamos que somos especiales. Él nos hace especiales. Somos llamados a la santidad. La ley, los mandamientos nos enseñan que vamos a tener que vivir como un pueblo apartado, como lo vamos a ver en Levítico.
uno de estos días. Somos llamados a ser una nación santa. No podemos caminar solos. Y Pablo lo dice, somos partes de un cuerpo. No somos cuerpos enteros. No puedo caminar sin ti, sin ustedes. Si ustedes están creciendo en el cuerpo del Señor Jesús, todos ustedes son partes esenciales de la vida que yo soy llamado a vivir. Tenemos que vivir juntos. La obediencia no va a salvar, pero va a demostrarle al mundo que hemos sido redimidos y que el carácter del que nos ha redimido es santo. Y por eso es importante ser gente de la ley. Vamos a ver. Y el Señor garantiza su presencia. Al igual que el tabernáculo iba a habitar en medio de ellos, la promesa del Espíritu Santo es eso. Dios habita en medio de nosotros y esas son buenas noticias porque nuestra vida siempre está en peregrinación. Siempre andamos en movimiento y su promesa es que Él va a ser nuestro Dios. Así que el pacto mosaico nos recuerda que la promesa de Dios es el manual para nuestras vidas. Es la base de la ley. Dios nos dice, yo te saqué de donde estabas. Dios nos dice, para que seas sacerdote y nación santa. Dios nos dice, yo voy a habitar en medio de ustedes. Prepárense. Vemos que el Señor desea entonces que nos demos cuenta. Él está haciendo todo esto para que nos acerquemos a Él. Él está definiendo nuestras vidas para que nuestros corazones ahora tengan una nueva actitud de poder adorarle. Una vez Israel es redimido, ha entrado en pacto con Dios en el Sinaí, la pregunta que sigue es, ¿cómo van a poder adorar a un Dios santo cuando el pueblo es pecador? Es cuando el tabernáculo se pone como memorial enfrente de ellos para que el Señor pueda venir. Pero aquí entra la tensión. Dios anhela habitar con su pueblo, pero la santidad de Dios exige y demanda que Él no puede vivir en medio de un pueblo lleno de pecado. Eso significa que va a tener que haber un mediador. En este caso, Moisés se convierte en esa imagen de un mediador porque el pueblo que es invitado a la presencia de Dios enfrente de la montaña se asusta al oír los truenos, los terremotos, le dicen a Moisés, no, que no nos hable Dios. No queremos oír su palabra. Si el Señor habla, Él nos va a destruir. La conciencia del pueblo ante un Dios santo sabe, no, Señor, tú me ves, me conoces y me vas a destruir. Entonces le piden a Moisés, habla tú con Dios, ve tú, habla con Dios y tú dinos las palabras que vamos a necesitar. El libro de Éxodo entonces va a preparar el terreno para Levítico, que nos va a enseñar el sistema del culto y nos va a enseñar cómo Dios va a entrar a comunión con su pueblo cuando el pueblo constantemente vive pecando. Este Dios de pacto es un Dios santo y desea derramar su santidad en medio de su pueblo, pero van a tener que haber maneras en las que un Dios santo pueda no solo ver a su pueblo y decir, desaparezcan. Entonces, Dios va a enseñarnos que va en los siguientes libros de la ley, Dios va a crear el culto como el instrumento de formación de vidas, de corazones, de familias. Y va a crear este complejo sistema de sacrificios, sacerdotes, tabernáculos, para demostrar que un pueblo pecador no lo puede hacer por sí mismo, que van a necesitar la gracia del Señor. Entonces van a ser llamados a recordar, a vivir constantemente recordando. Nosotros necesitamos este tipo de recordatorio. Cuando el pueblo del Señor se da cuenta que este Dios es demasiado santo y necesitan a un mediador, entonces el Señor los va a invitar a crear dentro de ellos un culto, un sistema de adoración que los va a ayudar a recordar. Número uno, recordar la historia, recordar lo que Dios ha hecho, recordar que Él los ha sacado, recordar que eran esclavos, recordar que ha vencido a los dioses de este mundo, recordar que Él es Dios y ellos son invitados a ser su pueblo. Van a ser llamados a recordar que Él los ha alcanzado, pero van a ser llamados a recordar que Dios necesita que ellos sean purificados y por eso tienen que celebrar la Pascua. La sangre protegió sus vidas de morir. La sangre protegió la vida de los primogénitos.
Entonces ellos van a tener que vivir recordando que han sido purificados y que van a necesitar que la sangre y el recordatorio de la sangre esté en sus conciencias. Alguien lea Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre. Yo os la he dado para hacer expiación por nuestras personas sobre la alta, por lo cual la misma sangre hará expiación por la persona. La gente se va a tener que dar cuenta que necesita una vida constante de purificación. Están llenos de impurezas, están llenos de pecados, pero el Señor ha permitido que se paren en su presencia porque hay derramamiento de sangre, porque hay expiación por sus pecados. Ellos tienen que darse cuenta que cuando viven una vida alejadas del Señor constantemente, cuando lleguemos al Levítico, va a tener que haber muerte constante en medio del pueblo, constantemente sacrificios, constantemente el olor de carne asada, de cordero asado en toda la comunidad, sabiendo, es verdad, hemos pecado. Uy, tengo que traer sacrificios. Wow, tengo que purificar mi vida. Oh, el Señor necesita que yo sea santo. Tienen que recordar que tienen que ser purificados, pero también van a tener que recordar que son llamados a ser formados. Este entrenamiento es para la santidad. Van a necesitar reglas y regulaciones que vamos a ver en Levíticos. Van a requerir aprender a vivir un nuevo ritmo de vida. Sus ritmos de vida era de esclavitud. Sus ritmos de cómo vivían la vida era bajo el imperio de aquellos que adoraban a dioses que eran falsos. En Levítico 11:44 dice, yo soy el Señor su Dios. Conságrense y sean santos porque yo soy santos. No se hagan impuros. Dios va a buscar que en la vida de su pueblo aprendan a amar la santidad, aprendan a amar el orden, aprendan a amar los ritmos de Dios, que los invita a regulaciones dietéticas, los invita a una ley de pureza. Cosas que ya no están aplicadas a nuestras vidas. Ahora que el Señor ha venido, este pueblo tenía que aprender para amar la santidad de Dios y reconocer la diferencia de haber sido una comunidad que fue esclava en Egipto y ahora ha sido llamada a ser santa y a odiar lo profano. Pero también iban a tener que ser llamados a participar, a vivir a la expectativa de un Dios que desea vivir en medio de ellos, a vivir en un sistema donde se requiere ser parte de la comunidad, se requiere venir juntos a adorar al Señor, se requiere que todos digan en medio de la comunidad de los santos podemos tener libertad. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran no solo una sombra, pero eran un llamado a que ellos y sus vidas y sus casas y sus familias y sus clanes y su pueblo entero verdaderamente habían pecado, pero Dios los estaba purificando. Entonces, en el estudio de ver la vida de Moisés, de ver el pacto de Dios con Moisés, nos damos cuenta que Dios está llamando a un líder a vivir en medio del sufrimiento, del dolor, para estar en la presencia de Dios y poder comunicarle a un pueblo que le cuesta vivir en santidad, estar preparado para oír a Dios. Dios se acerca al dolor, Dios se acerca a la impureza del campamento, a pesar de que hay pecado, porque Dios va a cumplir su promesa, pero nunca compromete su santidad. Aunque Dios es santo y el pueblo está pecando, Dios nunca va a entrar a un lugar no santo y siempre va a requerir estas rutinas que están santificando al pueblo de Dios. Eso nos enseña que tenemos que poner atención a los libros de la ley. Y Éxodo es un excelente libro que nos recuerda esa libertad del cautiverio, ese Dios que ha mediado salvarnos para que seamos transformados en un pueblo que refleja su santidad. Y el tabernáculo, cuando venga en medio de ellos, el tabernáculo no los va a rescatar,
pero el tabernáculo va a ser el símbolo que ellos están siendo santificados por el derramamiento de sangre. El Señor los llama a consagrarse para ser santos y les dice que cuando ellos hagan eso, Éxodo 40:34, ¿alguien lo puede leer? Éxodo, ¿qué más? 40:34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Eso es lo que Dios quiere hacer en medio del pueblo. Les ha hablado del pacto, les ha hablado de la necesidad de que haya derramamiento de sangre, les ha hablado de la necesidad de que ellos se preparen. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar cuál es la culminación de un pueblo preparado. Y es que Él quiere habitar en medio de ellos. Y en el Éxodo nos damos cuenta de que Dios los ha salvado porque Él quiere que vengan a ser como una nueva comunidad. Una comunidad santa que le conoce. ¿Qué preguntas y pensamientos vemos antes de pasar a la siguiente sección? Ánimo, pregunte. Nos permite aprender mejor y animar a otros a que hagan preguntas. En cierta manera lo que estamos viendo es prácticamente lo que es una iglesia domingo tras domingo, ¿no? Se nos recuerda la instrucción de la palabra, se nos purifica por medio de los sacramentos, se nos forma por medio de ya sea catecismos, otra instrucción, y participamos juntos de la adoración. Ahora, ¿será que tenemos que tener o partimos de esto, de una perspectiva del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de ambas, o podemos decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos impulsan también a... Sí, es el impulso, esas son las sombras y las semillas de lo que viene a ser. Y aquí te das cuenta que hay estructuras que tenemos que aprender a utilizar, porque nuestra comunidad ahora vive en un mundo de individualismo. No es un pueblo unido al que vamos a llamar pueblo, vengan. No, tienes que llamarlos uno por uno, mandarles textos, recordarles, hacerle preguntas si va a venir y podemos sentarnos, podemos hablar. Y entonces el proceso es más difícil, porque ya no hay un grupo de comunidad. Tienes 26 países representados sobre medio de la comunidad latina. Y con 26 historias políticas y problemas de vida y razones por las que vinieron y cómo están y por qué no han puesto al Señor como objetivo número uno para sus familias y sus sueños y sus deseos. Y les tenemos que recordar la historia. Entonces yo tenía una pregunta subsecuente o digamos teniendo eso en cuenta, ¿no? Nosotros somos en cierta manera un pueblo escogido especial, pero también estamos en un país donde también están sus reglas. Y de una manera u otra nosotros nos sometemos y obedecemos a la palabra de Dios, recordando cada semana, purificándonos cada semana. Pero también tenemos que sujetarnos en cierta manera a las leyes del país, aunque estamos en una nación, por decirlo así, pagana. ¿Cómo es que tenemos que vivir entonces? Tomando de ejemplo como vivió el pueblo de Israel, pero pues ellos obviamente se dejaron influenciar muchas veces. ¿Cómo debemos de juntar ambas cosas? La ley positiva de este país y lo que el Señor nos pide y nuestro trasfondo también como cristianos. En los profetas Dios le habla al pueblo. Debido a su pecado van al exilio. Debido a su pecado el pueblo de Israel es deportado de Jerusalén hacia las naciones paganas. Y cuando están en Babilonia, en diferentes ciudades, Dios les dice, aunque ustedes son ahora esclavos y viven bajo las leyes de nuestros gobiernos, oren por la paz de esas comunidades, para que en la bendición de esas comunidades ustedes encuentren paz. Pero Dios nos llama a vivir como ciudadanos de su reino.
Y necesitamos, y somos formados en 1 de Pedro, somos llamados a poner atención al que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está encargado de nuestro mover como peregrinos y extranjeros en todas las dispersiones. Dios desea santificar nuestras vidas. Y esa es nuestra mayor responsabilidad, porque somos llamados a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Ese ciudadano va a reflejar la vida de Dios y la verdad de la ley de Dios que Él ha deseado establecer en medio de esta comunidad. Pero muchas veces eso te pone en contraste con el mundo en el que vives. Y aún en contra de las leyes. Y aún en contra de las leyes, y por eso el Señor les dice a sus discípulos en la última cena, les dice, no se impresionen que van a ser odiados. En el capítulo 15, el Señor comienza animándolos y le dice, ustedes son ramas y yo soy la vid, vivan injertados en mi vida, encuéntrense en mí. Y después dice, este mundo los va a odiar, porque si me ha odiado, te va a odiar a ti. Si tú vives honrando al Señor Jesús, tu nueva vida y tu nueva afiliación con el Señor y tu perseguir la ley del Señor en tu vida va a traer la consecuencia que este mundo te va a odiar. No hay otra cosa que puedas hacer. Y el Señor nos llama a vivir en esa tensión. Vivir para Él. Si vives para Él, vas a respetar las leyes comunes del estado y la ciudad donde vives. Pero al seguir viviendo, te va a poner en contraste con la intención humana de por qué han puesto leyes. Y leyes injustas o maneras de aplicar la ley injustamente, donde vas a tener que honrar al Señor. Y someterte a la consecuencia de quebrar la ley del Estado. Y esa es parte de honrar también las leyes de esta tierra. Si manejas rápido y te paran y te ponen un ticket, tú honras al gobierno pagando tu ticket. Eso es respetar la ley. La rompiste, pero estás respetando ahora vivir bajo los resultados de eso. Cuando la comunidad afroamericana se levantó para ayudarle a la comunidad mayoritaria a incluirlos como coiguales ciudadanos de este país, muchos se levantaron en contra de la mala aplicación de las leyes temporales para buscar que hubiera una mejor ley que los incluía como imágenes del Señor Jesús, como imágenes de Dios. Y eso los llevó a ser impresionados. Y muchos decían, no estás rompiendo las leyes al quejarte contra las leyes injustas, y decir, no, nos estamos sometiendo a las consecuencias de las leyes. Entonces hay una manera positiva en la que honras una ley y hay una manera negativa en la que te sometes a la ley. Pero somos llamados a vivir de acuerdo a la palabra. Y podemos hablar más de eso. ¿Alguien más? Algo que se me viene a la mente es que, igual pasar lo que dice el hermano, o sea, como la bendición, y creo que vi el próximo slide, ¿no?, de la ley, pero ese es algún tema que también he estado pensando, ¿no? Y cómo realmente cuando el Señor nos llama a obedecer su ley, su palabra, incluso cuando nos cueste sufrimiento, dificultad o oponernos a este mundo, no es en vano, ¿no? No nada más sufrimos y ya, ¿no?, sino que sufrimos con la esperanza que va a traer fruto o vida, ¿no? Nos pueden matar el cuerpo, pero esa obediencia a la palabra de Dios va a traer fruto tal vez a la siguiente generación o bendición, ¿no? Y el Señor da ese como patrón, ¿no? Cuando Él muere, lo matan, pero esa muerte fue para vida y traer a muchos más a vida. Él resucita. Entonces como que nos muestra ese patrón de sí, van a sufrir, obedezcan la palabra, les va a costar, pero no se desanimen, ese sufrimiento produce vida. Igual con los discípulos, ¿no?, que sufrieron, se pusieron al concilio y sufrieron todo eso, pero produjo vida después, ¿no? Produjo bendición y muchos llegaron a fe. Y creo que podemos ser animados en eso también, ¿sí? O sea, aunque nos cueste ser fiel a Dios,
sabemos que va a producir fruto y vida, tal vez ni siquiera nosotros lo veamos, sino leyes más justas después o cosas así, ¿no? ¿Sí? Una de las cargas más grandes en medio de la comunidad inmigrante, en medio de la comunidad latina, es la posición de algunos al decir que la comunidad inmigrante ha pecado al entrar a este país de diferentes maneras y está sin estatus en este país. Y muchos dicen, ahí está, rompieron la ley, tienen que ser regresados a sus hogares. Pero en el contexto de lo que hemos estado viendo, Dios está encargado de cómo Él gobierna las fronteras y el corazón humano para mudarse y moverse. A pesar de que alguien venga con negativas intenciones de cruzar y romper una ley, el Señor está encargado de, aún como dice Génesis 50, 20, aún las intenciones pecaminosas del ser humano, el Señor las va a utilizar para el bien. Y el Señor nos va a dar mucha sabiduría para hablar de este tema. Pero como iglesia, somos llamados a comunicar el bien que está dentro de nosotros, a animar a las personas a encontrar en Dios la solución para todas sus vidas, a encontrar en Dios el Creador, al Dios de sus pactos y a venir a ser pueblo de Él. Y en ese proceso el Señor va a recordarles la historia de cada persona que ha venido. Va a buscar purificar sus vidas, reformarlos, va a buscar invitarlos a participar en ser ciudadanos del reino. Muchos de los ciudadanos que vienen a la vida del Señor Jesús van a ser impactados de diferentes maneras y sus conciencias por medio del Señor los va a llevar a que tomen decisiones de crecer más en Él y de crecer más en Él y regresar, de crecer más en Él y en buscar diferentes maneras creativas para encontrar el espacio que el Señor les ha dado aquí. Van a buscar y son llamados a activamente buscar, solucionar donde no están viviendo en orden. El Señor busca rectificar todas nuestras vidas. La realidad es que no todos nuestros problemas son los mismos problemas. Quizás tú tengas que ajustar la manera en que hablas en tu trabajo. Quizás alguien más tiene que ajustar la manera en que está cuidando de sus hijos. Alguien más tiene que comenzar por lidiar con sus pecados personales. Alguien más tiene que comenzar por poner su vida en orden con el gobierno, con sus taxes, con regresar a su país y solucionar los problemas que han dejado ahí. Cuando venimos a la vida del Señor Jesús, toda nuestra vida va a ser reconstituida y el Señor va a demandar que pongamos orden en nuestra vida. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Dependen de cada vida, de cada creyente y de sus circunstancias. Pero en esta vida no vamos a llegar a la perfección. Vamos a estar en el proceso de siendo santificados, siendo invitados a permitirle a Él que incremente y nosotros decrezcamos. ¿Qué piensas de eso? Es una de esas cosas en las que a veces, por ejemplo, venimos a este país y una de las cosas que no hacemos es adaptarnos a la cultura del país también. Pero o nos adaptamos a lo malo de la cultura, a lo depravado de la cultura del país fácilmente, pero no nos adaptamos a lo recto. Y eso pasa a todos los inmigrantes, ¿no? Ahora, como cristianos, lamentablemente a veces venimos con una mala idea de lo que es el sueño americano, lo que es venir acá, y estoy de acuerdo, hay pecados, hay áreas en las que debiéramos nosotros decir, bueno, así como Saqueo, ¿no? Si he defraudado a alguien, voy a repartirlo, digamos, a alguien pagó no sé cuánto para, estaba pensando ahorita, alguien pagó no sé cuánto para venirse, y el Señor lo salva, ¿no? Y le trae convicción, estoy pecando, estoy mal, pero tengo una deuda de $20,000, $30,000 que pagar porque me trajeron. Bueno, pues trabaja, paga tu deuda y regresas, lo que sea. Pero sí, creo que se requiere sabiduría, cada situación es diferente. Y por otro lado también veo que a veces podemos tomar un lado fácilmente y no hacer el esfuerzo para pensar bíblicamente, decir, pues ya está aquí, pues que el Señor le ayude y gloria a Dios y lo tomamos a la ligera. U otros, no, que se regrese porque está pecando, ¿no? Y caemos en una clase de legalismo. Y considero de que lo que estamos viendo ahorita es
Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia a pesar de que sus hijos hemos sido unos ingratos. Pero no por eso debemos de confiarnos y de buscar caminar en santidad, recordar su palabra, ¿no? Y incluso participar en la comunidad misma para mejorar. Y creo que también podría verse de esa manera Éxodo. Entre más conocemos de su palabra, más nos damos cuenta, no tengo esa gráfica, pero en muchos libros que estudiamos la Biblia se habla de cuando conocemos al Señor Jesús, venimos en una línea recta y está la cruz. En el momento que venimos a la fe, comienzan a haber dos líneas. Conocemos más de la santidad de Dios y conocemos más nuestro corazón pecaminoso. Entre más estamos avanzando en nuestro proceso de santificación, más nos damos cuenta de cuán santo es Dios y de cuán pecadores somos. Entre más vamos permitiéndole su palabra, al iluminar nuestras vidas, nos vamos dando cuenta, soy un bebé en estas áreas. Tengo que pedirle perdón, tengo que confesar mis pecados, tengo que buscar más del Señor. No estoy alimentándome suficiente en su fe, en la palabra para vivir una nueva vida. Entonces el proceso de venir y de darnos cuenta que el Señor nos invita a adorarle y que le tenemos que adorar de acuerdo a su palabra, va a revelar dentro de nosotros constantemente que somos el peor de los pecadores, como decía Pablo. Pero aún el Señor nos utiliza para la gloria de su nombre. Tomemos aquí el siguiente break y entramos a hablar de la ley.